Buenos días. En el Evangelio de hoy, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Lo mismo que Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos. A veces tenemos la idea de que Juan el Bautista era un maestro de penitencia. Lo sería sin duda ninguna. Pero también sería un maestro de oración. De hecho, enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro. En Tierra Santa hay un lugar, hay una iglesia que recoge y recuerda esta enseñanza de Jesús, la enseñanza del Padre Nuestro. Es una iglesia en la cual en las paredes de la iglesia están recogidos los Padres Nuestros en los distintos idiomas. Habrá aproximadamente unos 100 idiomas en los cuales está allí recogido la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús les enseña en el Evangelio de hoy a los apóstoles. Pero vamos a profundizar un poquito más en este Evangelio. ¿Qué verían los discípulos de Jesús en Jesús para que ellos le pidan a Jesús que les enseñe a orar? Sin duda ninguna, los discípulos quedaron impactados por el modo de orar de Jesús. ¿Con qué recogimiento Jesús oraría? ¿Con qué devoción? Cuando los discípulos ven orar a Jesús, no les cabe la menor duda de que Jesús está haciendo algo muy importante. Por eso quedan realmente impactados. Nos dice Santa Teresa del Niño Jesús, en el libro que escribió ella, Historia de un alma, nos dice Santa Teresa del Niño Jesús que ella, cuando iba a misa, cuando era pequeñita, en la misa se aburría. Cosa normal en una niña y más en aquellos tiempos que la misa era en latín. Imagínense una niña pequeñita que no alcanzaba a ver porque la gente se le ponía delante, una misa en latín, ella no se enteraba de nada, pero hubo algo que a ella le impactó y que ella nos recordará siempre. Ella no podía alcanzar a ver nada porque la gente se le ponía delante, pero como estaba al lado de su padre, ella veía perfectamente algo. Veía perfectamente el rostro de su padre. Ella decía que su padre, cuando estaba en misa, a ella le parecía un ángel. Y Santa Teresa del Niño Jesús quedó impactada por esta imagen de su padre. Ella no sabía lo que era la misa, pero al ver cómo su padre vivía la misa, con la devoción que vivía la misa, Santa Teresa llegó a la conclusión de que la misa era algo realmente importante. Era algo muy importante, algo que con el tiempo descubriría ella. Pero ya de pequeñita, gracias al ejemplo de su padre, Santa Teresa descubrió que la misa era algo realmente importante, muy, muy importante. Y a San Francisco de Asís también se le unió el primer franciscano después de ver y acompañar a San Francisco de Asís en una noche que estuvo San Francisco toda la noche orando. ¿Cómo impactaría a este primer franciscano ver a San Francisco de Asís orar? Tanto le impactó, tanto le llamó la atención, con la devoción, con la fe, con el respeto, con el recogimiento que oraba San Francisco de Asís, que este discípulo, este primer franciscano, dijo: yo quiero ser como este hombre. Y a partir de aquel momento empezó a seguir a San Francisco de Asís. Por eso, no es algo que no tenga importancia nuestro modo de orar. Tiene mucha importancia. El padre de Santa Teresa del Niño Jesús es un ejemplo para nosotros. La actitud de oración de San Francisco de Asís es todo un ejemplo para nosotros. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en misa? ¿Con qué actitudes estamos? Podemos hacer mucho apostolado solamente con la actitud con la cual nosotros estamos en misa. Por ejemplo, en una consagración. Yo siempre he dicho que es impresionante cuando en una iglesia todo el mundo se pone de rodillas. Yo no sé por ahí en otros países cómo será, pero en España, en las parroquias que yo conozco, son muy pocas las personas que se ponen de rodillas.
casi todo el mundo se queda de pie. Pero ver a toda una iglesia de rodillas en el momento de la consagración, eso es algo que impacta a todo el que lo vea. Y después vemos otros detalles, pues personas que están en misa y están hablando, personas que están allí enredando con el teléfono, otras personas que las llaman por teléfono y se salen a hablar fuera a la calle, a hablar por teléfono, acaban de hablar, vuelven otra vez a entrar en la iglesia, después se acercan tranquilamente a comulgar. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en misa o no estamos en misa? ¿Estamos en misa de cuerpo presente o estamos por ahí fuera? Estamos pensando en otras cosas. Fíjense ustedes lo que impactó en Santa Teresa del Niño Jesús, la actitud de su padre en misa. Lo que nosotros podemos también de dar ejemplo a otras personas cuando estamos en misa. Yo veo con frecuencia, por ejemplo, que a una persona la llaman por teléfono y se sale a la calle a hablar por teléfono. ¿Qué pensarían ustedes si un sacerdote hiciese eso? Nos llamasen por teléfono y, bueno, me voy ahora que me han llamado por teléfono, después vengo y continúo la misa. Nos escandalizaríamos, y con razón. Pero es que todos estamos en misa, no solamente el sacerdote. Todos estamos en misa, todos estamos participando en misa. Yo siempre llevo el teléfono en mi bolsillo, lo llevo siempre en modo vibración. El día que falleció mi padre, yo estaba celebrando misa. Era un domingo por la mañana. Y yo siempre llevo el teléfono en el bolsillo en modo vibración. Durante toda la misa me estuvo vibrando el teléfono. Y yo pensaba, algo grave está ocurriendo, cuando me insisten tanto con tantas llamadas una detrás de otra. En cuanto acabó la misa, cogí el teléfono, vi que tenía un montón de llamadas de mi hermano, llamé a mi hermano y me dijo que mi padre había fallecido. Podría ser una cosa muy urgente, pero yo no cogí el teléfono en el momento. Pero es que después tampoco me fui corriendo a acompañar a mi hermano y a mi familia y a ver a mi padre fallecido. ¿Por qué no lo hice? Porque a continuación tenía otra misa a las 10 de la mañana. La gente no estaba avisada de nada y estaban todos allí en la iglesia. Y yo dije, bueno, mi padre ya ha fallecido, porque llegue una hora más tarde tampoco va a pasar nada, pero no voy a dejar a la gente sin misa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nada es tan urgente para que tengamos que descolgar el teléfono dentro de una misa. Todo puede esperar, no pasa nada. Estamos en la providencia de Dios. Tenemos que confiar en su providencia. Nada es tan urgente. Si hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. No se cae un pelo de nuestra cabeza sin que el Señor lo permita. Si estamos con el Señor en misa, estamos todos. Está el sacerdote y estamos todas las personas que están allí participando en la misa. Y ahora vamos con la segunda idea de esta homilía. No vamos a comentar el Padre Nuestro entero porque sería imposible, pero sí vamos a comentar una frase del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Indudablemente, ahí le estamos pidiendo al Señor el alimento del pan de cada día, que es necesario, el pan material. Pero también nos dice Jesús en el Evangelio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, voy a entrar ahora a explicar una palabra que quizás no sea el momento, pero yo creo que nos puede ayudar mucho a entender lo que es la comunión, lo que es la Eucaristía, lo que es el alimento para nuestra vida espiritual. Es importante el pan material, pero también es importante el pan espiritual, la comunión. Hay una palabra en el Padre Nuestro está escrito en griego, que es como está escrito todo el Evangelio, que es epousion. ¿Qué significa esa palabra? Esta palabra es realmente difícil de traducir. No se encuentra en la literatura griega antes de los Evangelios, esta palabra no se encuentra. Solamente se encuentra a partir de los evangelistas. Dice Orígenes, que era un gran teólogo de los primeros siglos de la Iglesia, que esta palabra es un invento de los apóstoles. Vamos a ver qué puede significar esta palabra. Epi significa sobre
Y usía significa naturaleza. Entonces, si unimos estas dos palabras, epiousium, sería sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? El pan sobre la naturaleza. Quiere decir que su verdadero significado sería el pan sobrenatural. Tanto es así que San Jerónimo, que tradujo toda la Biblia al latín y conocía muy bien el griego porque era su lengua madre, San Jerónimo lo traduce por el pan sobrenatural. ¿A qué se está refiriendo? Evidentemente, se está refiriendo a la comunión. Que nos dé todos los días el pan sobrenatural. Que el Señor nos dé ese pan que es la Eucaristía, que es la comunión. Y el pan de cada día también hace referencia al maná, ese alimento con el que Dios alimentó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Este maná era un pan caído del cielo, y los judíos no podían recoger más de la ración que les pertenecía para cada día. Si recogían para el día siguiente, ese maná se les estropeaba. Y ahí hay un carácter también sagrado del maná. Por un lado, es un maná que cae del cielo, y por el otro lado, este es un dato curioso, que el pueblo de Israel guardó un poquito del maná en el Arca de la Alianza. Esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque en el Arca de la Alianza era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Allí se guardaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, escritos en piedra, como señal del pacto de la alianza que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Y también se guardaba el bastón de Moisés y un poquito de este maná. Para un judío, el Arca de la Alianza era el lugar sagrado, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, como puede ser, por ejemplo, para nosotros el sagrario. Con esto quiero decir que esa imagen del maná ya estaba haciendo referencia a la Eucaristía, que es ese pan sagrado, ese pan sobrenatural, que es el cuerpo de Cristo que Dios nos da como alimento para nosotros todos los días. Ojalá y cada día frecuentemos más la misa, no solamente los domingos, sino cada vez que podamos tenemos que acudir a recibir el cuerpo de Cristo, que es el alimento para nuestra travesía por este mundo, como fue el maná para la travesía por el desierto hasta que llegó a la tierra prometida. Pues a nosotros el cuerpo de Cristo nos tiene que ayudar a esta travesía hasta encontrarnos con Dios Padre en el cielo. Pues, en resumen, la Eucaristía y la oración son las dos cosas que hemos hablado hoy, tienen que ser los pilares para nuestra vida cristiana. Tenemos que darle mucha importancia tanto a la oración como a la Eucaristía. Pues que el Señor nos dé fuerza para entender la importancia de la oración y de la Eucaristía, nos dé luz para entenderlo y la fuerza para llevarlo a la práctica, a nuestra vida diaria. Que así sea.